Mi inspiración llega de muchísimas fuentes. Todo el tiempo estoy observando, desde que estoy en la calle caminando, a lo mejor es un ángulo de un edificio, a lo mejor es el color de una hoja, es un movimiento de un cable, es un estilo que yo veo en una puerta de hierro. Todos esos caminos me quedan en la retina grabados. No lo puedo evitar, pero soy muy, muy observadora de todo lo que me rodea, con lo cual, de alguna manera, mis sombreros tienen, o mis tocados, o mis piezas, si se quiere, tienen mucho de eso. A mí lo que me inspira es como para hacer algo más escultural. Bien para arriba, como si te dijera un botón, que es lo que va a abarcar, la base que va a abarcar, es como el jarrón, ¿viste? Que abarca la flor. Sí. Pero en vez de una flor, hacerte como un gran moño. ¿Y en qué lo haces en rafia? Si bien soy una sombrerera clásica, me gusta introducir nuevos objetos y nuevas tendencias de elementos que giran alrededor mío y que yo capto. A veces son esencias. En el caso de un diseñador de sombreros, o milliner, como se lo llama en todo el mundo, es que uno mismo realiza el proyecto, el sombrero. No tenés costureras que te realicen el trabajo. Es muy propio, es muy de uno y viene muy de adentro. Y el sombrero tiene toda la carga de aprendizaje y social y cultural del diseñador de sombreros. Entonces es como un objeto muy, muy personal y tiene mucha carga, ¿no? de energía de esto, de realizarlo con las propias manos. Te realiza y te define, con lo cual va más allá de ponerse un simple sombrero. Este tipo de sombrerería que hago yo va más hacia el lado artístico. Yo hago un objeto. No hago nada masivo, sino hago lo que me inspira. Empecé a querer compartir esto. Me sentía como, no sé, en un desierto y muchas veces incomprendida. Así que empecé a enseñar, empecé a dar clases y se formaron chicas muy talentosas. Si bien enseño la misma técnica a todas, que es la misma técnica que viene desde hace años, cientos de años, el mismo sombrero se construye de la misma forma y con los mismos pasos en el 1700 y ahora. Lo tenemos que levantar. ¿Me ves? Sí, me encanta todo, pero a mí... Pero acá falta algo más. Sí. Ok, perfecto. Cada chica que empezó a aprender conmigo recreó su propio estilo y se creó como una nueva generación de sombrereras, de diseñadoras, de milliners nueva, divina. La creación es una hoja en blanco que hay que llenar y muchas veces tarda y tiene un proceso larguísimo y a veces es de un momento al otro. Muchísimas veces tengo piezas a medio hacer que esperan 1 año o 2 hasta que a mí me cierran los volúmenes o encontré el nuevo material, porque también es ir experimentando con materiales. Entonces, una creación no siempre es de un momento al otro, a veces lleva un tiempo de maduración y de inspiración. Si bien el uso del sombrero va a variar en el tiempo y en la historia, siempre va a estar.
Y vas a tener el urbano, el de lluvia, el de sol, el de la playa, y vas a tener el de alta costura, el que te transforma y que te transporta a otro mundo que es lleno de magia y de fantasía. Es lindo soñar con los sombreros.